Tenemos al doctor Rafael Gotró, que todos los años para esta época, viene todos los meses, pero para este año es obligatorio tener al doctor gastroenterólogo Rafael Gotró, una eminencia, dando consejos, sobre todo a aquellos que se hartan en la Navidad de Nochebuena, y resulta que después que se hartan de la comida de Nochebuena, no pueden celebrarla ni disfrutar con sus familiares porque hay que salir con ellos por el hospital o van y se acuestan. Buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias, Alberto. Tal como dice, para mí es un verdadero privilegio pertenecer a este destacadísimo grupo de medios Telemicro y que por 10º año consecutivo, hace 10 años comenzamos esto a sugerencia de nuestro presidente, el licenciado Juan Ramón Gómez Díaz, que nos invitó hace 10 años a hacer este tipo de presentación. Y entrando en nuestro 10º año, pues para mí ha sido un privilegio compartir con figuras como ustedes. Geraldino, además de que ha participado mucho conmigo, al igual que tú, también es una persona de un gran afecto personal mío, igual que lo eres tú, como destacados comunicadores y periodistas que son. Tú como director de prensa, yo siempre que tengo este privilegio elevo una plegaria a nuestro Señor Jesús, y más en este momento de tanta incertidumbre e inseguridad que está viviendo el pueblo dominicano, pues de elevar una plegaria de que ilumine y bendiga a todos y cada uno de los corazones de las personas que nos estén mirando. Llega la Nochebuena este sábado y realmente muchos ciudadanos se desvían de lo que debe ser. Usted debe estar pendiente y el día de Nochebuena comer con moderación para pasar las Navidades con sus familiares, con sus hijos, con sus hermanos, con sus padres. Pero hay otros que lo que hace es que se hartan, así mismo la palabra, se hartan de alimentos y entonces se intoxican. ¿Cuáles son los consejos? Fíjate, Alberto, nuestro norte en el día de hoy es evitar la contaminación de alimentos mal manipulados y que se vean, como tú muy bien dices, trastocadas su Navidad por un proceso infeccioso, viral o parasitario y con intoxicaciones alimenticias, y desgraciadamente ojalá nos dé el tiempo para tocar las intoxicaciones alcohólicas que, como ustedes vieron el año pasado, se vieron afectados niños de menos de 12 años con alcoholemia, y eso es una barbaridad y una irresponsabilidad de los padres. Y quisiéramos, ojalá, tener la oportunidad de concluir el tema, porque es un tema de mucha orientación para el pueblo dominicano, creando este tipo de conciencia. En primer lugar, la manipulación de los alimentos que se van a preparar tiene una cadena de pasos que dar, en el cual tenemos que tener precaución. La persona que va a preparar alimentos en los hogares o para los famosos angelitos, los buffets son muy peligrosos. Usted sabe que lo ponen en una mesa y usted no sabe a qué hora eso se preparó. Entonces ahí hay, en Navidades en República Dominicana se utilizan muchos alimentos que pueden fermentar y que pueden contaminarse. Las intoxicaciones alimentarias pueden ser o de bacterias, como es la Escherichia coli, como es la Shigella, como es la salmonela, y ya hay casos de cólera en la República Dominicana, importados de Haití aparentemente, pero están reportados en la Ciénaga varios casos de cólera, que una cólera producida por esta bacteria, el Vibrio cholerae, puede matar a una persona en 5 horas, puede botar 5 litros y no hay antibióticos ni medicina. Lo único que salva a un paciente con cólera es la rehidratación, porque evacua 20 y 30 veces en una hora. Y el cuerpo humano, el 75% es agua. Entonces, esa pérdida de agua conlleva muerte. Entonces, esto es importante. No hemos tenido ningún fallecimiento, se han manejado muy bien los casos, pero fíjate bien, la cadena de manipulación de alimentos es fundamental para evitar una contaminación y una intoxicación alimentaria. ¿Y qué yo llamo la cadena? Bueno, que la que va o el que va a... Y me uno al dolor que, hablando de alimentos, el fallecimiento de Juan Ortiz, un chef muy reconocido en República Dominicana, un gran amigo nuestro. Lavarse las manos es fundamental para manipular los alimentos que se van a cocer para las amas de casa. Es fundamental que sepamos que los alimentos pueden ser atacados por 3 tipos de
porciones que puedan contaminarlo. Las bacterias, los virus, como el virus de la hepatitis A, y también los protozoarios o los parásitos. Los protozoarios son las amebas, las yardias. Entonces, tener presente la tabla donde usted no puede sazonar un pavo en una tabla con las manos sucias y entonces después coger un pedazo de puerco y hacerlo. O sea, las manipulaciones de los alimentos, usted no puede mezclar uno con otro en su manipulación porque tienden a tener fermentación y a poder... Doctor, ¿por qué no solo en Navidades, sino en cualquier fecha, uno acostumbra, pero más en Navidades, a guardar alimentos de un día para otro, de que por la mañana, para el otro día, para no cocinar al otro día? Ahora, hay una cosa, siempre se ha dicho que uno de los más peligrosos es que el pescado ya cocinado no se debe comer al otro día. Si no, puede ser carne, puede ser víveres, puede ser arroz, puede ser cualquier cosa, tú recalentar, pero que el pescado, con el pescado se corre mayor riesgo de contaminación. Fíjate, eso es una buena observación que tú haces y es correcto. Afortunadamente, no es costumbre de los dominicanos ingerir pescado en Nochebuena. El que no comió un pedacito de puerco se dice que no pasó Nochebuena. Lo mismo que el pavo. A mí me preocupa eso que ustedes van a ver el 24 de diciembre, que en diferentes esquinas, sin ningún tipo de higiene, comienzan a vender, hay puestos de cerdo. Por ahí pasa moca, polvo, una serie todo. El cerdo necesita una cocción mínimo de 8 horas. La tenia es un parásito que ataca al cerdo, y una carne de cerdo mal manipulada. En una esquina usted ve a la gente en fila comprándolo por libra y usted no sabe cuál fue el origen de la cocción de ese cerdo. Eso es muy peligroso. Entonces, otra costumbre que tenemos los dominicanos es que el dominicano, nos incluimos nosotros tres porque es una costumbre nuestra, no acostumbra a ingerir bebidas alcohólicas después de comer. Siempre el dominicano ingiere con el estómago vacío. Si Geraldino hace una fiesta, un almuerzo para nosotros en San Cristóbal y pone la comida adelante y después pone los tragos, esa fiesta fue media aburrida. Eso es aburrido. Sin embargo, es la forma más peligrosa usted ingerir alcohol con el estómago vacío. Entonces hay algo más importante. En el momento en que se pone la comida en la mesa, la mayoría de las personas siguen tomando alcohol y comen y dejan la comida en la mesa un tiempo indeterminado. Y es la señora de la casa que a las 3 o las 4 de la mañana la entra al refrigerador y entonces viene lo que tú decías cuando introdujiste el tema. Viene el cuchareo del dominicano. Ese muchacho adolescente de 18 o 20 años, que se despierta resacado, como se dice popularmente, va a la nevera, coge una cuchara y a la ensalada rusa le mete la cuchara, se la pone en la boca y la deja ahí mismo. Entonces, la boca está llena de bacterias. El hacer eso simplemente es contaminar ese tipo de ensalada que es a base de mayonesa, a base de huevo, a base de leche, y en muchas oportunidades eso se deja desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, arriba de la mesa, con el peligro de que la mayoría de estos alimentos se contaminan con bacterias más que con parásitos y virus. De lo que usted acaba de decir, quiero llamar la atención a los dominicanos. Correcto. En sentido general, porque son las damas, pero también hay hombres que manipulan. Regularmente, como son muchos platos que se ponen en la mesa, regularmente comienzan y temprano hacen las ensaladas, después al mediodía hacen el pavo, el puerco. El pavo o el puerco para tenerlo ahí para la noche, pero también los pasteles en hoja, lo van haciendo por parte. Y lo colocan todo al final. Pero al final del camino, todo eso está cocido desde la mañana o está preparado desde la mañana hasta las 6, 7 de la noche que lo ponen en la mesa. Eso quiere decir que la recomendación que usted hace a las damas y a los dominicanos que nos están viendo es que terminen de cocer y preparar todo al mismo tiempo
y que solamente pase por lo menos media hora, 15 minutos cuando ya esté cocido y se ponga a la mesa. Esa es una muy buena observación. Fíjate en esto, eso es correctísimo. La mayoría, incluso muchas familias, esa es la única época del año donde no comen solamente el papá, la mamá y los hijos. Ahí van los abuelitos, los primos, un amigo. Sí. O sea, lo mínimo que van cualquier casa dominicana comen de 10 a 11 personas el día de Nochebuena, porque es una tradición de los dominicanos de toda la vida. El peligro está en lo siguiente, tal como tú dices, en el momento de cocción, el utilizar la tabla donde se va a cocer eso, que usted no puede sazonar un pavo y después poner un puerco y después poner un pedazo de pollo, porque puede haber recontaminación entre las mismas aves con la carne de cerdo y puede ser generalmente bacterias. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos ese tipo de contaminación? En la medida en que desde que se contaminó un alimento, casi siempre la ensalada rusa porque tiene mucha fermentación y la ataca sobre todo la Escherichia coli que puede ser patógena. Y que siempre la preparan al mediodía. Al mediodía y la dejan arriba de la mesa y no le dan la cadena de refrigeración. Entonces fíjate lo que sucede. Cuando nosotros tenemos una persona que se intoxica o que se contamina con algún tipo de bacteria, parásito o virus, tenemos lo que llamamos el periodo de incubación. En la medida en que desde el momento que ingeriste la toxina y aparecen los síntomas que pudieran ser 6 a 8 horas o hasta 48 horas, mientras más corto es el periodo de incubación entre la ingesta de la bacteria y la aparición de los síntomas que son náuseas, vómitos, deshidratación, fiebre, dolor de cabeza, escalofrío, etcétera, ese caso va a ser más virulento que si 2 o 3 días después esto sucede. Quiere decir que un periodo de incubación corto implica que este paciente tiene que ser llevado a emergencia a la mayor brevedad posible, porque lo que causa una intoxicación en principio es una deshidratación. Doctor, y con respecto al caso de las bebidas alcohólicas, Sí. Generalmente en estas fechas, ustedes los médicos, ¿tienen alguna predilección o recomiendan alguna? Porque hay gente que toma de todo. Hay gente que toma cerveza, ron, whisky, todo. O sea, mezclan todo. Entonces, ¿no sería ideal consumir un solo tipo de bebida? Es que así es que debe ser. Por ejemplo, el vino, que hay una costumbre de vino ya muy profunda en la República Dominicana, eso no se veía hace 10, 15 años cuando nosotros éramos muchachos jóvenes. Es parte ya de la costumbre del dominicano a todos los niveles. Sí, doctor, había vino, pero del dulce. No, pero es una costumbre. Pero lo que yo quería ir, yo quería ir, que es muy importante, ¿quiénes son las personas vulnerables para una intoxicación aguda? El periodo de incubación. Ahora bien, un niño de menos de 5 años intoxicado, un adulto después de 65 años, en que el sistema inmunológico de un niño de 5 años no está desarrollado. El sistema inmunológico es que nos defiende de cualquier injuria que recibe el cuerpo, llámese una toxina, una bacteria o cualquier tipo de patología que entre al cuerpo. Nuestro sistema inmunológico es que va a responder. Un niño de 5 años no está preparado todavía para que tú le des un platico de ensalada y se contamine. Es mucho más aparatoso que una persona joven. Un anciano de más de 65 años o un adulto mayor, como se dice actualmente, el sistema inmunológico es al revés. A medida que pasan los años, tu sistema inmunológico va deprimiéndose, tienes mayor tendencia a que Mira, falleció el domingo y las noticias no son buenas. El doctor Silier. El doctor Silier, sí, producto del COVID, como una secuela del COVID, pero un proceso neumónico. Pero entonces, fíjate, lo más importante de todo es que este tipo de paciente hay que tener mucho cuidado con él. ¿Qué otro paciente es muy peligroso que se te contamine en la comida de Nochebuena? Una persona que tenga HIV, su sistema, el SIDA tiene sistema inmunológico, una persona que esté en quimio, en radioterapia, tiene este tipo de afección también. Y esto amerita el cuidado de que no se debe intoxicar un niño, ni tampoco se debe evitar que una persona inmunocomprometida, con sistema inmunológico comprometido, o una persona de más de 65 años lo haga. Contestando tu pregunta, eso es muy correcto. Hay personas que comienzan con ron, siguen con cerveza y terminan hasta... con lo que aparezca. Y eso es incorrecto.
Entonces, fíjate, Con champán, eso con me da sidra, con mira, todo. eso me da la oportunidad de explicarle al país lo más importante del fondo del programa de hoy. Hablábamos de las intoxicaciones, ya más o menos estamos claros. Ahora bien, el dominicano, como dijimos en la introducción, acostumbra a ingerir bebidas alcohólicas con el estómago vacío. ¿Qué significa esto? Que el alcohol va a penetrar más rápidamente. Yo no estoy en contra de que usted se tome sus tragos en Navidad. Yo tengo el deber de informar qué produce el exceso de alcohol cuando usted lo abusa en Navidad. El hecho de usted ingerir bebidas alcohólicas significa, con el estómago vacío, significa que la metabolización de ese alcohol, que es tóxico, valga la redundancia, el alcohol es tóxico, es una sustancia psicoactiva que puede producir cualquier tipo, desde una euforia hasta un ataque en que haya un coma vulvar y muerte. El año pasado vieron intoxicados niños de menos de 10 años. Eso es una monstruosidad y una barbaridad. Hubieron fotografías subidas a las redes, ese es el problema de las redes, de un papá dándole una cerveza a un niño de menos de 2 años en los brazos. Entonces, cuando el alcohol llega al organismo y el estómago está vacío, cuando hay comida, se dilata más en metabolizar y llegar al cerebro. ¿Cuál es la energía del cuerpo humano? El azúcar que se convierte en glucógeno. ¿Dónde lo hace? En el hígado. El hígado tiene una enzima protectora que se llama alcohol de hidrogenasa, exclusivamente para cuando el alcohol entra, el hombre tiene mayor cantidad de alcohol de hidrogenasa que la mujer. Por eso la mujer se embriaga si toma igual que el hombre, más rápidamente que el hombre, porque no tiene esa defensa. Entonces el alcohol de hidrogenasa va a distribuir ese alcohol en todo el organismo, pero fíjate bien que el organismo necesita azúcar fundamentalmente y el alcohol quema el azúcar. El descenso de alcohol, por eso el alcohólico, la persona que ha ingerido mucho alcohol, tú le pones la mano y le sientes la mano, si te saluda, lo sientes frío y sudoroso y le ves los labios un poquitito pálidos. Y el alcohol tiene 4 etapas. Cuando está el estómago vacío, un 20% se absorbe en el estómago. Si tienes comida, se dilata más y puedes resistir más sin caer en las diferentes etapas que voy a mencionar, que son las peligrosas y es la que yo quiero que usted sepa, que puede ser peligrosa incluso con su vida y que esto hay que hacerlo con precaución. Disfrute sus navidades, tómese sus tragos, pero con moderación y sabiendo en cuenta, sobre todo si usted va a manejar, que la familia es importante, gente que se traslada, enorme cantidad de personas que salen porque su familia trabajan aquí en la capital y ellos son de Barahona y las carreteras van a estar muy congestionadas, el alcohol es un peligro. Entonces las 4 etapas de la alcoholemia, yo quiero que usted la conozca, amigo televidente, para que tome con precaución, no que deje de tomar ni que deje de divertirse, es una fiesta de unidad familiar. Primero, cuando el alcohol entra con el estómago vacío, se absorbe más rápidamente y el hígado comienza a trabajar más rápidamente. Al descender la glicemia, el azúcar que nosotros necesitamos para la vida, vamos a entrar en la primera etapa de la alcoholemia, la etapa eufórica. Usted es el que más brinca, usted es el que más goza, usted sí. baila el perrito, hace las cosas. Pero él era tranquilo y mira cómo está. Fase 1, ese es el tipo brinca. Pero, ¿qué pasa? Que ya en la fase 2, cuando ya él no ha cenado, sigue tomando trago, ya el nivel de alcohol baja. El cerebro se nutre exclusivamente de azúcar. Cuando la glicemia comienza a bajar, el cerebro ya está obnubilado. Esa euforia pasa a una segunda etapa en que ya tú estás sudoroso, ya tú no estás dando tanto brinco, pero cuando te paras para ir al baño, ya tienes pérdida del balance. ¿Por qué? Porque el que toma alcohol más de lo que su organismo puede sintetizar va a tener los efectos adversos más rápido que el que lo hace moderadamente, que es mi llamado, a que lo hagan pero moderadamente. En esa etapa 2, no solamente te vas de lado, sino que te tienes que parar mucho al ir a orinar, porque uno de los efectos del alcohol es que tenemos una hormona que se produce en el cerebro, que se llama la vasopresina, que regula los líquidos del organismo. Entonces, la vasopresina se ve forzada porque tiene que eliminar ese alcohol que es tóxico y forza al riñón a que orine, a que busque agua. Se acaba esa agua, entonces la vasopresina recurre a otros órganos, en este caso la meninges, que es la membrana que envuelve el cerebro, pide agua de la meninge para tratar de eliminar ese alcohol porque ya el riñón no puede más, y entonces viene
el dolor de cabeza, que es lo que conocemos como una resaca. Científicamente la resaca es cuando tú te pasas de la cantidad de alcohol que puedes sintetizar y el organismo tuyo a través de esa hormona, vamos a decirlo así, la vasopresina, forza a que tú botes más líquido. Usted ha recomendado algo importante que no es común en los encuentros, no solamente navideños, sino en los encuentros entre amigos y entre las familias, peñas, las famosas peñas, o entre compañeros de trabajo, que es lo siguiente. Primero, una reunión para tratar cualquier tema o reencontrarse y comienzan a beber desde temprano hasta que llega la comida y algunos dicen, chacho, yo no voy a desperdiciar esta bebida que me estoy tomando por estar comiendo. Yo como ahorita. Yo como ahorita. Y o sea, sí. usted lo que recomienda es, primero, que se haga ese encuentro, pero que cuando van a recibir a los comensales los alimentos. Y usted tiene derecho a saber lo que estamos explicando, Exacto. cuál es el daño que se alcohol en exceso. Claro. En exceso. Porque si usted come y bebe con moderación, usted lo pasa bien. Pasa una Entonces, buena noche. Vamos por fase 2, todavía no hay peligro. Ok. La fase 3 es la fase hipnótica. Ya después, en esa fase 2 anterior, cuando tú tienes que orinar mucho y ya te vas de lado, cuando vas para el baño, caminas así, que es lo que le dicen el baile del Zambito, viene entonces que el paciente, el tomador en esa etapa, ya quiere hacer más cuentos de la cuenta, pero va a tener dificultad de la palabra. Alberto, te voy a decir una cosa. Eso se llama disartria y es cuando los niveles de alcohol están quemando azúcar y tu cerebro comienza a divariar. Okay. Esa etapa 2 es ya una etapa... Eso es cuando aparecen los compadres. Cuando aparecen los compadres. En la etapa... Pato, a mí nadie que me lo paga porque es mi compadre. Pero tú has visto la dificultad para la palabra, eso se llama claro. disartria. El alcohólico que tú lo vas hablando, déjame decirte una cosa, entonces pelea, le falta el respeto a una dama. A cualquiera. Tiene enorme cantidad de conflictos, hasta hay accidentes de pelear porque le puso la mano a la esposa. Entonces ese es el 2 o el 3. Ese es el 3. En el 3 es la fase hipnótica. En la fase hipnótica ya el paciente no tiene conciencia de lo que está haciendo. Hay algo muy importante. En esa fase hipnótica él se dice, déjame ir a visitar a mi amigo que está en Bonao, yo estoy en Santiago. Fíjate bien, este hecho, que lo voy a hacer gráficamente, tú vas manejando, el simple hecho que tú digas, una llamada, fíjate bien, menos de 2 segundos, de que te entró una llamada y tú hagas así, eso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, porque tu cerebro ya está en un nivel más bajo de la alerta normal, que la ha quemado el alcohol. En esa fase 3, que se llama fase hipnótica, es peligrosa porque ocurren enorme cantidad de accidentes. El paciente se puede caer, y esta es una observación porque todo el mundo lo sabe. Si usted ve una persona familiar suyo que comenzó a beber, como dice Alberto, desde las 8 de la mañana con los amigos, después se juntó con el tío. Hay algunos que visitan 5 sitios y en 5 sitios beben diferentes bebidas, que lo que dice Geraldino es correcto. La mayoría de nosotros somos incoherentes en el tipo de bebida. ¿Qué bebe? Lo que me den. Hay gente que dice eso, lo que me den eso es lo que yo bebo. No, yo no me tomo vino, ese va a tener una tolerancia mejor. En la etapa 3, que es la fase hipnótica, el paciente se puede caer. Ojo, ahí no lo mata la alcoholemia, cae boca arriba, todo el mundo, ay, que fulano está. Si cayó así, señores, el gran peligro, casi siempre todo el que se cae borracho, se cae para atrás y se queda así con las manos abiertas. Esa posición puede provocar, si usted no tiene la perceptividad de lo que estamos diciendo, para que lo aplique y ojalá que no sea necesario en su hogar, pero que lo sepa. Esa posición, si el paciente, el alcohol irrita la mucosa gástrica, produce un vómito y usted está inconsciente, así, ese vómito se va a ir al pulmón y va a haber una broncoaspiración, y esa es la causa más importante de muerte en ese tipo de pacientes, porque ahí no lo está matando el alcohol. Cuando es más de 5 gramos, como lo que explica Geraldino González, del paciente, del señor que bebió diferente, bebió whisky, bebió champaña, bebió cerveza, bebió jumbo, bebió de todo, lamentablemente ese paciente podría entrar en la fase irreversible que se llama
la fase vulvar. Esa es la cuarta, ya, La cuarta y última. esa es la causa de que tú lees el día 25 y el día 1 de enero, 30 muertos por intoxicación alcohólica. Llegar a la fase vulvar por una enorme cantidad de alcohol que entró al organismo y perdió tu organismo la facultad de sintetización de ese alcohol, se acumuló y el cerebro prácticamente dejó de funcionar. Colapsó. Esa es la fase vulvar y esa fase es la que nosotros queremos que usted, amigo televidente, tenga la responsabilidad. Y lo que decía Alberto Caminero, del señor que trabaja en la capital y su familia está en Pedernales, si usted anda con sus hijos y usted tomó alcohol, tenga la potestad de recordar, de darle la llave a una persona que no haya ingerido bebidas alcohólicas. Yo, para preparar estos 3 programas que tengo pendientes con el grupo Telemicro, pude constatar las cifras alarmantes que a lo mejor ustedes las saben porque son periodistas muy bien informados. Aquí han muerto 2.000 personas por accidentes de tráfico este año. Sí. Oye bien, nosotros estamos en los récords del mundo en accidentes de tráfico. El 80% de esos accidentes son motores y el 95% está envuelto el alcohol. Oye, qué frase tan, qué cifra tan dramática. Y oiga la cifra, entre 20 y 29 años son las personas que mueren en accidentes de tráfico. Mira, y hay algo muy importante, finalmente. Nosotros, si logramos que dos personas nos hayan escuchado y digan, mira, esto que está diciendo el doctor es grave, y lo pongan en aplicación, con dos, nosotros nos sentiríamos los 3 enormemente satisfechos de que hemos cumplido nuestro deber. Gracias, nos hemos ido más hacia allá. Ese es nuestro tema. Del espacio que tenemos y creo que con sus orientaciones la población en sentido general está... Y lo abarcamos. Sí, se abarcó todo y está bien orientada de lo que pudiera ser y eso es lo que peligroso y de lo que debe evitarse, no solamente en esta Navidad, sino durante todo el año. Fue la entrevista con el doctor Rafael Gautreaux con el tema prevenciones para la Navidad y fin de año, intoxicación alcohólica y alimenticia, y lo cumplimos todo. Ustedes, amigos televidentes, no se vayan, tenemos mucho más aquí en Matinal.